Hi there, welcome back to Inglés para el Docente Hondureño. Bienvenidos una vez más a Inglés para el Docente Hondureño. Mi nombre es Jorge, my name is Jorge. Please do not forget to subscribe, por favor, no se olviden de suscribirse aquí en la esquina derecha inferior al final de la lección. Sin perder más tiempo, without losing much time, let's continue to our lesson. Continuemos a nuestra lección. La lección de hoy consiste de presentar el auxiliar de modalidad en el presente will. Tenemos 4 objetivos. El primer objetivo es tener conocimiento de la traducción de will. Will en sí no tiene una traducción con una sola palabra, sino que tiene traducción cuando el verbo se conjuga. Y la conjugación del verbo tiene que salir tiene que tener los sufijos re, ra, remos, ras o ran. Una vez más, el sufijo en español tiene que ser re, ra, remos, ras o ran. Por ejemplo, trabajaré, trabajará, trabajaremos, trabajarás, trabajarán. Cuando yo digo trabajaré, estoy usando will. Cuando yo digo trabajará, estoy usando will. Si yo digo trabajaremos, estoy usando will. Y luego si digo trabajarás, estoy usando will. Y si digo finalmente digo run, estoy usando el auxiliar will. Y luego vamos a ver cómo lo formamos. Okay, el segundo objetivo es de que vamos a formar 3 oraciones declarativas. We will form 3 declarative sentences, una positiva, one positive, and 2 negatives. El tercer objetivo, the third objective, is to form 2 simple questions, de formar 2 preguntas simple questions, una positiva y la otra negativa. Finalmente vamos a formar 2 tag questions, una afirmativa y una negativa. En español al tag question le llaman muletilla interrogativa. Okay. Luego vamos a usar también, para poder formar la oración, vamos a usar la estructura, el who, el what, el which one or which ones, el how, el where y el when. Okay. When es cuándo, dónde. How es cómo. Which one or which ones es cuál o cuáles. Y what es qué. Y finalmente who es quién. Así es que comencemos a formar nuestra oración. So here it is, okay? Vamos a preguntarnos. Primero comenzamos con preguntarnos quién, who, I, y luego paso aquí al what, I will. Después del sujeto tiene que ir el auxiliar, eso es obligatorio. I will what, yo will what. Recuerden que will no tiene una traducción hasta que yo le ponga el verbo. El verbo en este caso va a ser create. Okay. Yo crearé, I will create. Ahora voy a preguntarme what, yo crearé qué, what will I create. I will create what, I will create a program. Voy a crear crearé un programa. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de programa? What kind? Noten de que sigo preguntando aquí hasta agotarlo. What kind of program? ¿Qué tipo de programa crearé? I will create y voy a ponerle aquí una N a an English program. An English program. Okay. Yo crearé un programa de inglés. Okay. Y luego me vuelvo a preguntar qué tipo de programa de inglés. Okay, I will create an efficient. Voy a ser eficiente. Efficient English program. Entonces, ven cómo voy poniendo los adjetivos. Aquí está el sustantivo. English es el adjetivo que califica el programa. Eficiente también califica el programa, el tipo de programa que es eficiente. Entonces, repasemos. Who, I, what, I will what, I will create what, I will create a program, I will create a program. What kind of program? I will create an English program. Yo crearé un programa de inglés.
¿Qué tipo de programa de inglés? Un programa de inglés eficiente. An efficient English program, ¿ok? Luego continúo con cuál o cuáles, ¿ok? Si es que es posible, lo contesto. Si no, entonces sigo la siguiente pregunta, que sería how. Entonces, ¿cuál programa? No tiene mucho sentido, así es que lo voy a obviar y voy a continuar con el cómo. ¿Cómo crearé este programa de inglés eficiente? ¿Cómo lo crearé? Ok, lo crearé intensively. Intensivamente, ok. ¿Cómo lo creé? Intensively, ok. So, ¿quién? ¿Qué? Yo crearé ¿qué? Yo crearé un programa. Yo crearé un programa de qué? Yo crearé un programa de inglés. ¿Ok? Yo crearé un programa de inglés de qué tipo. ¿Ok? ¿Qué tipo de programa de inglés? Yo crearé un programa de inglés eficiente. ¿Ok? Ahora viene el which one, lo veamos. Yo crearé un programa de inglés eficiente. ¿Cómo? ¿Cómo lo crearé? Intensivamente, intensively. Ahora vengo y me pregunto, ¿dónde voy a crear ¿dónde crearé este programa de inglés? Okay, I will create it on Facebook. On Facebook and YouTube. YouTube. Okay, so here we are. Déjame quitar el espacio aquí. On YouTube. Okay, ya tengo el dónde, where, on Facebook and YouTube. ¿Dónde? En Facebook y en YouTube. ¿Cómo? Intensively. ¿Qué? Un programa. ¿Qué tipo de programa? Un programa de inglés. ¿Qué tipo de programa de inglés? Eficiente. ¿Ok? ¿Qué haré? Crearé. ¿Quién? Yo. ¿Ok? Noten de que la estructura sigue el orden. Puedo obviar y cuando obvio solamente salto a la siguiente pregunta para no romper la estructura. Ahora me falta cuándo. ¿Cuándo crearé yo un programa eficiente intensivamente en Facebook y YouTube? ¿Cuándo haré esto yo? Okay. This year, este año. This year. Punto. Y luego ya llegué al final y finalicé. Si yo sigo esta estructura, if I follow this structure, I will always have a wonderful sentence. Voy a crear una beautiful, wonderful sentence. No una de esas oraciones sencillas, sino que una oración que tiene sustancia. Y van a ver de que normalmente va a tener 12 palabras o más. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 14 palabras. Como les dije, lo más probable es que va a tener más de 12 palabras. ¿Ok? So, ahora ya formé la oración declarativa positiva. Lo que voy a hacer ahora es que la voy a copiar. I will copy it para formar la negativa. I will form the negative now. I'm going to copy. La voy a pegar aquí. I'm going to paste it. Okay, lo otro que voy a hacer es voy a resaltar el auxiliar y el verbo. I'm going to highlight the auxiliary and the verb y también el punto. Especialmente si estoy dando clase en una escuela y están usando papel y lápiz y necesitamos que el estudiante resalte, identifique el auxiliar y que ponga la correcta puntuación, que no se olvide que la oración tiene un punto y de que termina de que es una oración declarativa. Ok, ahora vamos a formar la negativa. Noten de que solamente copié, I just copied y ahora le voy a ponerlo en forma negativa que es not. Ahora diré yo no crearé, I will not. Luego lo resalto, I will highlight it. Ok, and there we go. Y resaltar el punto. Ok. So ahora dice, I will not create. No crearé. Esta es la negativa, la primera negativa. Ahora formaremos la segunda negativa que consiste de
usar la contracción de will not. La contracción de will not se escribe de la siguiente forma. Es un poco extraña, pero de esa manera se construye. Aquí, cuando yo digo won't, estoy diciendo will not. Es lo mismo. I won't create. No crearé. Will not se convierte en won't en la contracción. Aquí está la contracción. Won't. Will not se convierte en won't. El verbo se mantiene igual. Resalto el punto. Make sure I do that. Ok. Y luego ahora ya cumplir con el objetivo de la oración declarativa. Ahora voy a irme a las oraciones interrogativas. Simple question. La simple question es cuando yo formo una pregunta sencilla donde la persona solamente contesta sí o no. Tiene que determinar si cuando yo le pregunte, yo espero que la persona me conteste un sí o un no. No estoy pidiendo información. Ok, entonces para formar esa pregunta lo único que hago yo es poner el I después del will, ok, y el will lo voy a poner en mayúscula. I will place it in will en mayúscula, y luego voy a resaltar aquí el will, ok, no, para que ustedes noten el cambio de posición, el auxiliar, el verbo también, ok, así es que aquí tengo el auxiliar antes del sujeto. Ahora aquí al final lo que voy a hacer es resaltar, cambiar el punto por un signo de interrogación. I will change it to a question mark. Lo resalto. There we go. And that's what we do. Eso es lo que hacemos. Ok, so ahora dice, en vez de decir I will create, ahora dice will I create an efficient English program intensively on Facebook and YouTube this year. Ok, ya hice la primera simple question, ahora voy a hacer la negativa. Para formar la negativa, lo único que hago yo es copiarla de nuevo, copy it, ok, y si estoy escribiendo en cuaderno, la escribo, ok, y ahora el will lo tengo que convertir en este won't, y aquí está en negativa. El will not no lo voy a usar para hacer preguntas. Simplemente uso la forma de contracción, the contraction form. This is what I use to form the simple question con will. Won't I create an efficient English program intensively on Facebook and YouTube this year? Ok, entonces ya cumplí con formar la simple question positiva y negativa. La diferencia es entre la declarativa, de que en la declarativa primero va el sujeto, después va el auxiliar. En la interrogativa siempre va simple question. En la simple question va primero el auxiliar y después el sujeto y luego el verbo. Ok, entonces ahora me queda el tag question, una positiva y una negativa. Para formar el tag question, lo que voy a hacer es regresar aquí a la A, la voy a copiar. I'm going to copy it. Ok, para que ustedes vean de que tiene el formato de la misma declarativa. Se parece mucho a la declarativa, excepto de que aquí al final, voy a cambiar este punto por una coma. I will change it to a comma. Y ahora voy a agregar el auxiliar en su forma negativa. Y voy a escribir won't. Y luego pongo el pronombre I, lo vuelvo a poner acá, won't I, y luego pongo un question mark. Ok, si aquí dice Pedro, aquí irá he. Si aquí dice María, aquí iría she. Si aquí dice Pedro y Juan, aquí diría they. Ok, so this is the tag question. Este es cómo se forma el tag question, y ahora vamos a leerla en español. Yo crearé un programa de inglés eficiente, intensivo en Facebook y en YouTube este año. ¿Cierto? Cuando yo llego a la coma, aquí me pregunto, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No es así? ¿Verdad? ¿Cierto?
¿No es así? Esta es la traducción de won't I. Y eso en español muchos le llaman la muletilla interrogativa. En vez de preguntar al comienzo, estoy preguntando al final. Y la traducción, no se olviden la traducción. Yo crearé un programa eficiente de inglés intensivamente en Facebook y en YouTube este año, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No es así? ¿Ok? Así es que ya entendieron cómo hacer el tag question positivo. Positivo porque el auxiliar aquí al comienzo está en positivo. Ahora voy a formar la negativa. Lo único que hago aquí es de que copio la misma oración. I just copy it. Ok, la pego aquí. Y a cambio ahora los roles del auxiliar. Aquí estaba positivo, ahora aquí lo voy a convertir en negativo. Voy a usar la contracción I won't create y luego aquí lo voy a cambiar a will. ¿Okay? La traducción siempre va a ser la misma, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No es así? Yo no crearé un programa de inglés un programa eficiente de inglés intensivamente en Facebook y YouTube este año, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No es así? Ok, así es que la muletilla interrogativa aquí, la traducción no va a cambiar, no importa qué auxiliar usted ponga aquí con las muletillas interrogativas, la traducción siempre va a ser verdad, cierto, no es así, ok. Así es que ya cumplimos con todos los objetivos. Re, ra, remo, ra, dependiendo del verbo. En este caso era create, I will create. Yo crearé. Si hubiese sido Pedro Juan, Pedro will create, Pedro creará. Y si somos nosotros, we will create, nosotros crearemos. Y si eres tú, you will create, tú crearás. Si son ellos, they will create, ellos crearán. Okay, y luego formamos las tres oraciones declarativas, una positiva que es la A y la B, la positiva es la A, dos negativas son la B y la C, luego formamos dos simple questions que es la 2A y la 2B y finalmente formamos las tag questions o las preguntas, las interrogativas con muletillas que son el 3A y 3B. Así es que si usted aprendió algo, espero que haya aprendido algo. I hope you did. Si aprendió algo, le gustó la lección, por favor no se olvide de suscribirse aquí al canal, aquí al final, en la esquina derecha inferior. Hágale un clic a la suscripción. Please, nos ayuda mucho y le ayuda también a los docentes hondureños. Thank you very much. Así es que hasta la próxima. Thank you.